En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio, producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperrer. Hola a todos, bienvenidos a La Belleza de Cantar. Como todos los domingos, a las 11 de la mañana, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, nos encontramos aquí en un espacio de conversación en Radio Beethoven, donde compartiremos con un invitado especial todos los domingos, con quien hablaremos de su historia, de su trayectoria y donde aprenderemos de consejos, anécdotas y diversas cosas que vayan saliendo mientras conversamos. Hoy nos acompaña alguien muy querido en el universo aquí de los amantes de la música clásica, que lamentablemente hace bastante tiempo que no tenemos la oportunidad de verlo por acá, por distintas circunstancias, algunas que todos conocemos y otras que él también nos comentará. Rodolfo Fischer, director de orquesta, fue director residente del Teatro Municipal de Santiago durante aproximadamente 4 o 5 años, entre el 98 y el 2002, si no me equivoco. Y bueno, que ha construido una carrera internacional de alto nivel, que hoy se encuentra en Suiza, haciendo academia y otras cosas que nos va a ir contando. Rodolfo, bienvenido. Gracias, Andrés. ¿Cómo has estado? Bien, aquí estamos todos. Creo que me acuerdo de unos viajes que hicimos a Rancagua, donde estuvimos conversando cuando tú estabas trabajando en la Orquesta Cámara y me acuerdo ahí de unas voladas que tenías con muchas ideas. me acuerdo que bueno, al final tú sabes. Bueno, me alegro mucho que se hayan causado, que los dos hayamos encontrado un camino. Lo tuyo es súper interesante, bueno, fundamental lo que está haciendo la Fundación, sobre todo el apoyo que le están dando a los cantantes. Eso estoy muy, muy contento, muy agradecido. También, obviamente, por mi querida mujer Daniela, quien fue beneficio claro, de la ayuda también. Y claro, bueno, siempre intentamos desde distintas perspectivas finalmente lograr que se difunda la música a través de nuestros artistas, y en ese sentido hay contrapartes muy importantes, como en este caso eres tú. Cuando nosotros hemos becado a estudiantes de dirección orquestal, gran parte de ellos están trabajando contigo, por eso nos vamos a conversar de eso más adelante. Pero quiero partir por el comienzo, como se dice, y me gusta hacer esta pregunta siempre en el programa, y es: ¿cómo Rodolfo Fischer se convirtió en Rodolfo Fischer? ¿Cómo partió? ¿Por qué la música? Había escuchado esa pregunta. Bueno, en este caso está la bendición de nacer en una familia de músicos, ¿no? Uh-huh. Mis primeras experiencias eran esconder los juguetes debajo del piano cola de mi mamá. Y había mucho tráfico en la casa. Mi papá, que es chelista, que llegaban todas clases de seres con grandes cajas y se instalaban y se ponían a tocar música de cámara. Entonces, la música era como el aire que uno respira. No había una diferencia entre... no era nada especial. A mí me llamaba la atención no verla en la casa de los amigos una vez que empecé a descubrir que esto... Claro, no era todo el mundo que tenía toda esta cantidad de gente que tocaba música. Y naturalmente que muy temprano se me invita a estudiar piano. Fue el instrumento que yo elegí por naturaleza. Me senté rápidamente a estas teclas. Mi papá intentó un poco con el cello, pero como me sonaba tan feo, no me interesó mucho. Después lo tomé, pero muchísimo más tarde. Así que empecé a tocar, pero debo reconocerte que era bien flojo. Qué importante eso en el pianista y en el piano. Bueno, cualquier instrumento, pero... ¿Cómo? No, la disciplina de estudiar, la gente no bueno, se por supuesto, claro. Sí, pero lo digo, no lo estoy diciendo con gran orgullo, lo estoy diciendo la verdad, que no...
no me era tan complejo tocar y qué sé yo, y siempre tuve buen oído, buena memoria, entonces sacaba las cosas, pero la verdad que no era ningún resultado espectacular. Y mis padres, que venían ambos de una disciplina férrea, claro, un poquito de esto de los 60s, de que tiene que descubrir la música, que no tiene que, no hay que forzarlo mucho, porque si no se va a rebelar contra... Bueno, la verdad es que no sentía mucho la presión y entonces era relajado, porque esto duró hasta nuestro viaje a Chile, porque recuerda que yo crecí en Suiza, yo nací en Lausanne y recién llegué al 79 a Chile. O sea, un periodo bastante oscuro. No, claro. Y bueno, me inscribieron primero a la Católica, después a la Chile, y ahí tuve una profesora que por primera vez alguien me dijo, mira, si tú sigues así, yo no sé si voy a poder continuar contigo el próximo año. ¿Qué edad tenías en esa época? Ahí tenía 12 o 13. Ya. 12 o 13, sí. O sea, en el fondo ibas después del colegio a clases y todo eso. Sí, claro, sí. Porque ya llevaba iba creo en séptimo, octavo de piano, una cosa así. Y esta frase fue como que me sorprendió mucho. Porque siempre era que el talento. Y me dijo esto de que no puedo seguir contigo. Entonces le conté a mi papá y mi papá me remató diciendo, sí, bueno, yo entiendo que ella te diga algo así. O sea, en vez de apoyarme. Lo veía venir. Claro. Entonces esto fue un doble terremoto y ahí como que me vino entre la rabia y el orgullo y me puse a estudiar muchísimo. Realmente muchísimo. Yo diría que nunca en mi vida fui tan disciplinado como entre los 13 y los 19, 20. En donde era como que yo tenía que recuperar el tiempo y me pasaba horas estudiando. Yo estudié en la Alianza Francesa, entonces me tocaba ir de Louis Pasteur hasta la Facultad de Arte, haciendo las tareas de armonía en la micro, así. Y bueno, empezaron a resultar las cosas, empecé a tocar y por ahí, por los 15... creo que me vino la revelación de la dirección. La epifanía. ¿Y por qué? La dirección creo que partió por la búsqueda del color orquestal. Me acuerdo que cuando empezó este cambio y que yo realmente me interesé en la música clásica, yo tenía un disco de La Mer de Debussy. ¿De Debussy? Sí, y me acuerdo que lo puse, lo escuché de nuevo. Y después me acosté, cerré los ojos, me empecé a imaginar toda esta cosa de las olas y el viento. Y creo que eso me marcó para siempre. Entonces, hay muchas maneras de entrar a la dirección. La dirección es algo misterioso que uno no sabe muy bien por qué le atrae. Hay gente que tiene condiciones de liderazgo natural, de que sabe hablar bien. Yo para nada con eso. Lo mío fue esta posibilidad, esta máquina infinita de colores que tenía la orquesta que el piano no me podía dar. Que era una idea, pero digamos que iba mucho más lejos. Entonces... Perdóname que te detenga ahí, pero quiero centrarte en un punto para que les expliques en simple y en tus palabras a los auditores cómo es esto del color en la música. El color es la capacidad de darle una interpretación única a una obra que se ha tocado muchas veces, ¿ya? Entonces... basta con tomar la decisión de equilibrar grupos instrumentales en forma diferente para que de repente se escuche un detalle nuevo en la estructura de la composición que uno no había escuchado antes. Entonces es guiar al auditor en una interpretación que es propia. Eso sería como la búsqueda del color. Y... en esa época mi mamá estaba trabajando como pianista de la temporada lírica, entonces era la correpetidora. ¿El Teatro Municipal? Sí, el Barrojas. Y después vino Verónica Torres, después llegó Svetlana y ahí se fue, digamos. Pero en esa época ella tuvo cargo. Entonces me llevaba a ver ensayos y me interesó particularmente Strauss. ¿Y quién estaba a cargo? Gabor Otvos. Yo estaba de uniforme todavía. Entonces me acuerdo que con mucho respeto me acerqué a él y él me decía, el filio, decía mi mamá. Entonces yo le pregunté como que
yo quería ser director, que me interesaba. Bueno, tienes que estudiar esto. Como todos me decían lo mismo, entonces lo hice, pues, contrapunto, qué sé yo, armonía, súper bien, todo lo que son los ramos teóricos. Y después perdí contacto de él y él siempre preguntaba qué estaba haciendo. Entonces le contó a mi mamá que yo me había ido a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar piano con Richard Good, un maravilloso pianista, y después me pasé a dirección al Curtis. Entonces ahí él se enteró que yo estaba en el Curtis. Creo que fui el primer chileno que entró a Curtis. Después vinieron otros. Filadelfia. ¿Ah? Curtis Institute en Filadelfia. En Filadelfia, sí. De Nueva York a Filadelfia, claro. Sí. Y ahí, bueno, él de repente me llama y me dice, quisiera que fueras el asistente de la tetralogía. En Santiago. Sí, que es la única que se ha hecho hasta ahora. Y eso fue de... Hay dos momentos así cuando tú te sientas para estar seguro que si escuchaste bien. La primera fue cuando yo entré a Curtis y le pude decir eso a mi papá, porque él me había hablado... Él estudió en Juilliard. Entonces me acuerdo que cuando me habló, yo le dije, oh, Juilliard. Y me dijo, sí, pero hay un lugar que se llama Curtis, que es todavía más difícil entrar. Y de ahí que me quedo dando vueltas ese lugar. Y el otro fue cuando me llama Gabor Otvos y Andrés Rodríguez y me dicen, queremos que sea el asistente. Porque yo prácticamente no había dirigido nada en Chile. O sea, pero en cierta forma, ¿tú debutaste con la tetralogía de Wagner? Sí. Mira. ¿Y dónde quedaron todos los Così fan tutte? Todo eso vino después, pero ¿sabes qué? En cierto sentido fue bueno. Y me recuerda un poco lo que hizo Paolo, que él debutó con la consagración. Sí. Y eso en Chile es bueno porque tú te pones la valla más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente? Te dicen, bueno, voy a la temporada de verano, dirige una sinfonía de Mozart, vamos a ver cómo van las cosas. Entonces, ahí es muy lento el proceso. Claro. Ya, porque a lo mejor te darán una sinfonía de Beethoven el año siguiente, quizás la temporada, un ballet, ¿ya? Entonces tienes que hacer todo el proceso. Pero si tú partes con una obra que nadie espera que tú puedas dirigir, las personas te dicen, ok, te dejan pasar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La Filarmónica me hizo un montón de preguntas malditas. O sea, te voy a contar, yo estaba en el primer ensayo, yo no tenía idea, pero habían ido a reclamar a la oficina que como este niño que lo puede, pues nos manda este niño, yo tenía 26 creo, este niño a hacer los ensayos, toda hora súper difícil, que no la hemos tocado nunca, y como enojado, pero por suerte no me dijeron nada. Entonces yo llegué, bueno, buenos días, qué sé yo, me había preparado, pero que digo, así, mucho. Sí, no, claro. Sí, entonces me acuerdo que estaba dirigiendo y de repente, maestro, aquí el si doble bemol que tenemos los clarinetes, ¿está bien o tendría que ser natural? No, está bien. Ya. Y empezar, tres preguntas al hilo. Claro. Entonces, ya la tercera pregunta, como que los quedé mirando, le dije, bueno, ¿y pasé la prueba o no? Y se rieron. Se rieron y después de la pausa, ¡pum! No hubo ningún problema. Soltó, claro. Se soltó y estaban contentos. Oye, y bueno, ya entramos un poquito en este tema, pero ¿cómo fue tu desarrollo profesional como director de orquesta? Bueno, partiste a Curtis tú entraste a estudiar piano, ¿no? No, dirección. En Nueva York piano, a Curtis dirección, de ahí saltaste entonces al Teatro Municipal. ¿Y cómo siguió? ¿Cómo fuiste? Pasé por la Ópera de San Francisco primero. ¿Ya? Que creo que eso fue importante para poder entrar al teatro también. Claro. Porque yo hice una gira, ellos tienen un programa que se llama Merola, no sé si tú lo conoces. Sí. Que es bien famoso. Entonces me tocó a mí, en esa época tenían gira con el Young Artist Program, y los llevaban a hacer 30 funciones del Don Giovanni, 40 funciones de la Boda de Fígaro. Así que me tocaron 3 años de esas giras con el Merola, que fueron muy buenas para ejercitar la mano de la ópera, digamos. Ya había empezado, porque la ópera siempre fue algo que me llamó la atención,
Entonces, en Young Curtis me acerqué al director del departamento de ópera, Michael Ellison. Yo le pregunté, le dije, ¿existe la posibilidad de asistir a alguien? Me dijo, claro, por supuesto. ¿Te gusta la ópera? Sí, sí, además soy pianista. Ya, fantástico. Y me dio inmediatamente una producción de Kurt Weill. Y esa fue la primera ópera que yo dirigí, de hecho. Y a partir de ahí, pues, después vino San Francisco y el teatro, y después empecé a trabajar también con Maestro Otfos en Río Janeiro. Ahí empecé mi contacto con Brasil, producciones de Salomé, de Electra, y todo eso era asistente, pero asistente mega plus, porque me hacía leer la obra completa con la orquesta, me hacía tocar la obra entera al piano con los cantantes. O sea, realmente yo me la tenía que saber para dirigirla y tocarla. ¿Y cómo es la aproximación o la diferencia desde la perspectiva de un director entre dirigir, obviamente, bueno, un repertorio sinfónico, ballet y ópera? Bueno, te diría que ballet es algo que yo he explorado menos. Hice como 5 ballets y cada vez la pasaba mejor. Pero es un mundo en que tú tienes que tener una memoria visual muy buena para recordar los movimientos y todo. He tenido coreógrafos que dicen, usted dirija. Ben Stevenson, me acuerdo, me dijo, yo hacía los tiempos y me decía, no se preocupe. Y los veía caerse a los bailarines. Y me decía, no se preocupe, me decía, usted dirija. Ellos van a llegar a hacer la pirueta a tiempo. Pero obviamente con Nagy era muy distinto y había que hacer coreografía bien precisa, tempo bien preciso. La ópera, si no eres una persona que sabe respirar, te va a costar mucho. Esto parece tan sencillo, pero hay muchos instrumentos que no se desarrollan naturalmente respirando. La cuerda, por ejemplo, y el piano. Se habla, por supuesto, de respirar, pero es más teórico. Tú no necesitas respirar para hacer el siguiente acorde. Claro. Los vientos, por supuesto, es otra situación. Entonces, eso me tomó mucho tiempo aprenderlo. Y lo aprendí gracias a la ópera. La importancia que es conectarse con... Porque finalmente, cuando tú estás con los cantantes en el foso, tú estás bastante lejos de ellos. Sí. Entonces, si tú esperas la reactividad que tiene un músico de orquesta a tu mano, vas perdido. El cantante reacciona a lo que tú le has entregado durante los ensayos. Si se siente cercano a ti, va a buscar de cualquier manera la mayor cantidad de conexión con esas manos, porque le significan cantar mejor. Claro. Si es solamente un tema de precisión y de que entra aquí y no me preocupa, la conexión es fría y probablemente muy frágil. Entonces, eso es algo fundamental y es un camino que uno tiene que hacer mucha hora de vuelo para entender esa intimidad que se puede producir pese a esa distancia. Claro. Oye, ya que estamos aquí en el tema de la ópera, vamos a escuchar algo de lo que nos trajiste. Hay un extracto de una Madame Butterfly que vamos a escuchar ahora. Cuéntanos un poquito. ¿Qué vamos a oír? Bueno, esta es la más reciente ópera que hice antes del COVID, digamos. Fue el 19 en Bogotá. Y es un teatro donde yo he estado bastante, el Teatro Mayor, ¿sí? Julio Mario se llama. Me han invitado en varias ocasiones a dirigir ópera. Y en este caso particular fue con la orquesta de jóvenes. Entonces tenía el doble desafío de no solamente de dirigir Butterfly, que está llena de rubato y cambio de tiempo, sino a hacerlo con una orquesta de menor de 26 años, digamos, que tienen poca experiencia siguiendo mano. Entonces, y por el otro lado, un gran elenco en el escenario. Siempre me voy muy contento de las producciones. Qué pena que no te pude traer el Falstaff, porque eso era con Valeriano Lanchas, que es un muy buen barítono colombiano que ha hecho una linda carrera. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar de Alexia aquí este pedacito que les seleccioné. Vamos, entonces, a oír.
Estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar junto a Rodolfo Fischer en este domingo. Rodolfo, seguimos avanzando en tu historia, ¿cierto? En tu trayectoria. Y tú hoy estás radicado en Suiza, en Basel, ¿no es así? Así es. ¿Cómo? Desde el 2003. Desde el 2003. Y tú, y estuviste en el Teatro Municipal hasta el 2002. Entonces tu paso siguiente fue a Basel. Y entiendo que hay todo un desarrollo también académico este periodo, tuyo como maestro, como profesor. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es lo que yo te decía al comienzo del programa. Creo que uno como director, en realidad como cualquier instrumentista, o sea, tiene que descubrir otras vetas. Creo que hoy en día me parece que los instrumentistas, los cantantes, están demasiado focalizados en algo muy angosto, ¿ya? Que no era el caso de nuestros colegas hace 200 años. Eran mucho más abiertos en el conocimiento. La carrera obviamente exige ese tipo de entrenamiento, pero para mí enseñar ha sido siempre algo que he hecho naturalmente, desde que soy muy joven. Recuerdo ensayos parciales de una obra difícil, una obra muy difícil, se llama Cuarteto Fin de los Tiempos, en que con mis colegas yo me sentaba a solfear con ellos para hacerles entender esta parte que era bien difícil de Messiaen. Y para mí era lo normal. Entonces, bueno, se dio esta oportunidad en la Music Academy de hacerme cargo del curso de dirección. Y bueno, entre la carrera, te voy a decir que al principio fue como algo que hacía, como dicen, on the side, ¿no es cierto? Como además de. Claro. Y bueno, tenía y hacía mis clases, qué sé yo. Y creo que hay un momento muy importante en el 2016 en que FOGI me invita a hacer un gran curso. La Fundación de Orquestas Juveniles de acá de Chile. Sí. Y me dicen, Rodolfo, queremos que nos ayudes con nuestros directores. Nosotros queremos darle la oportunidad de que se sigan formando y no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Claro. Entonces, yo venía con esta idea un poco europeizante de que, bueno, tiene que seleccionarse a través de y tiene que salir uno y con gran nivel. Y bueno, lo que va pasando en nuestro país, ¿no? Cada 10 años aparece un director profesional de renombre. Uh-huh. Pero me dijeron, no. Nosotros queremos perfeccionar a nuestros directores, a los directores de las orquestas juveniles. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo me tuve que sentar primero a ver qué eran los directores juveniles en Chile y qué es lo que sabían. Entonces aprendí muchas cosas. Primero sobre cuál es la formación de ellos o cuáles son las cosas que realmente no saben. Hasta dónde podemos llegar. Entonces tuve que plantear casi una nueva manera de enseñar la dirección en base a la práctica que ellos tenían, pero a la vez complementando una serie de lagunas uh-huh. que los directores formados aquí no tienen. ¿Entiendes? Hay personas que como te decía, que son líderes de una comunidad, profesor de música, y de repente, orquesta juvenil, ¿y quién la dirige? Bueno, usted, pues, profe. Y ya, y bueno, y empiezan a dirigir, ¿me entiendes? Entonces, le llegó la oportunidad de ser director y después, claro, cómo se continúa una evolución de algo que a lo mejor ni siquiera esperaba. Entonces empecé a hacer estos cursos regularmente, 2016, 2017, y partió la idea de la pasantía, y a eso quería llegar ahora. La pasantía es como un programa que también se inventó con la Fundación para darle mundo a las personas que están estudiando dirección en Chile y mostrarle, este es el mundo, esta es la Filarmónica de Berlín, este es el Philharmonie de París. Aquí está el manuscrito de Stravinsky, aquí estamos en Viena, este es el edificio donde Beethoven escribió tal cosa, ¿me entiendes? Eso es mundo, ¿ya? Y entonces inventé un programa que incluye viajes, que incluye visitas a ensayo, conocer, sacarse la foto con Rattle, y también, por supuesto, intensivo, aquí en Basel, trabajar con un ensamble de primera, en que se dan cuenta que ellos llegan, hacen así y suena todo.
suena todo y todo el mundo, cuando paran, todo el mundo lo está mirando, nadie está conversando. Entonces, esa sensación es tan fuerte que es como que renueva unas ganas de seguir desarrollando, de buscar información, y la idea es como aplicar esto después a las orquestas donde ellos llegan. Por supuesto que para llegar a la pasantía tienen que ser los mejores de todos los 300, 400 directores que hay en el país haciendo este trabajo. Pero de ahí aparecieron los Sebastián Camaño, los Eduardo Brown Chico, Cristian Lorca. Están apareciendo personas que poco a poco están ya a cargo de puestos importantes en nuestro país. O sea, entonces la FOGI y la Academia Jan Basel tienen una suerte de intercambio en este sentido. Sí, porque Basel me dio ellos tienen la plataforma que se llama Weiterbildung, que es formación post-profesional, en donde me dije, ¿cómo? Posgrado, claro, como posgrado, exactamente. Y en vez de focalizarse en vengan a estudiar conmigo, yo estoy invitando a varios profesores también. Viene Schlefrig, Johannes Schlefrig, que es probablemente uno de los 3 profesores más famosos del mundo. De Zürich viene Nicolás Pasquet, que es el segundo, y Miguel Romea, que está en la Sibelius. Entonces, es gente que está en el top del top de la enseñanza y de la dirección. No directores famosos, profesores de dirección. Claro. Eso es distinto, ¿ya? No es lo mismo dirigir bien que enseñar dirección. Claro. Es como, me imagino, pasa en el canto también. Yo creo que en cualquier instrumento. En el cantante es bien evidente cuando hay un cantante que tiene un talento prácticamente natural y que realmente no sabe cómo explicarlo. Bien cómo hace lo que hace. Entonces es posible que lo traspase porque es algo natural. Exacto. Entonces pasa lo mismo. Estas personas como que te miran y te sacan la foto. Y dice, mira, lo que tienes que trabajar es esto. La manera como tú estás hablando cambia esto. Es impresionante cómo pueden dar vuelta a una persona y inmediatamente darle... Entonces es muy emocionante ver a todo esto, y además les viene de la dificultad de expresarse en inglés, por supuesto, porque no somos los genios de los políglotas en Chile, y mezclarlo ahora ya estoy mezclando con gente de todo el mundo. Entonces todo esto produce un programa, es como una experiencia de vida en realidad, creo yo. ¿Ya? Y algo que yo viví joven, en mi primer viaje a Europa, que yo me acuerdo la primera vez que escuché la Filarmónica de Berlín, y mira que yo venía a Estados Unidos, y yo necesitaba hablar con alguien, y estaba solo ahí caminando por la calle, no sabía quién contarle, no existía el WhatsApp todavía. Claro. Entonces, esa experiencia en conjunto es muy bonita. Y este año logramos hacer un convenio con la Universidad Alfonso X de Madrid, en que vamos a hacer un intercambio del intercambio. O sea, vamos a enviar a todos los de Basel a Madrid a trabajar con la orquesta de ellos, y el máster de ellos viene a trabajar con nuestro ensamble. Oye, Rodolfo, esta es una pregunta que siempre me gusta hacer porque porque es importante para nosotros. Pero en general, en esta experiencia formando a tus directores, ¿cuál crees tú que son no las principales falencias, sino que cuál es la falencia más recurrente que tú encuentras en un músico que aspira a convertirse en director? Probablemente una falencia técnica, que tiene que ver con que aquí, en Chile la enseñanza musical ya escolar es bastante deficiente, y yo sé que muchos de los músicos que llegan a la FOGI de repente se encuentran con el problema de que tienen que ocupar tiempo el ensayo para aprender conceptos básicos de armonía, que son cosas que en el colegio a uno no le enseñan. Pero ¿cuál crees tú que es uno de las falencias más recurrentes que ves? O tal vez, ¿cuáles son los...? No, después tengo la otra pregunta. Vamos con esa primero. Creo que el querer dirigir antes de formarse en un escenario es una gran falencia. O sea, yo puedo prácticamente identificar en 5 minutos a un director que nunca ha tocado un instrumento en un escenario. Porque no entienden las dificultades que a veces los nervios de estar queriendo hacer algo mejor pero no pudiendo. No existe esa empatía. ¿Pero por qué? O sea, eso ya de partida es un error, y además que tú necesitas para madurar haber pensado en la música. No puedes
pretender abrir una partitura de Beethoven sin jamás haber tocado una sonata o en el instrumento que sea, no importa, en música de cámara. Entonces, ese es algo que yo entiendo que algunas personas no tienen esta burbujita para tomarse el tiempo y madurar. Pero aún así creo que debería ser parte de la formación de un director. Y el otro gran problema muy actual es copiar. Yeah. O sea, todo el mundo que lo que hace hoy en día, en vez de abrir la partitura, es abrir YouTube. YouTube, exacto. Entonces, uy, ¿cómo dirige a qué gesto hace acá? Entonces, yo lo veo con los colegas, le hacen así, ¡pum! Un solo cambio de tiempo y ya están perdidos. Claro. Oye, y ahora, pensando en los jóvenes directores de orquesta que quieren hacer una carrera, ¿cuál crees tú que es un error que suelen cometer? No necesariamente musicales, de repente hay decisiones extra musicales que toman los artistas en general, que caen tal vez de repente en la ansiedad, en el querer ser reconocidos antes de tiempo. ¿Qué consejo les podrías dar tú a aquellos directores que están en un proceso de formación y que se van a encontrar con de repente tentaciones o dificultades o lugares donde van a tener que tomar una decisión? Yo nunca me olvidé, y yo era uno de esos jóvenes ansiosos, por eso lo entiendo. Y me acuerdo que había un colega que estaba dirigiendo la Filarmónica, que le habían dado la oportunidad, y yo estaba en el segundo año de dirección. Y entonces yo llegué así como, papá, qué sé yo, yo voy a hablar con Andrés Rodríguez porque yo también quiero dirigir la Filarmónica en verano y ya estoy estudiando. Me dijo, usted no va a ninguna parte. Me acuerdo, usted no va a ninguna parte. ¿Cómo? Pero si te expliqué. Me dijo, mira, tú estás estudiando dirección. La Orquesta Filarmónica puede que no sea la Filarmónica de Berlín, pero es una orquesta profesional, ¿ya? Y si algo saben es distinguir a un director profesional. Así que te recomiendo tener paciencia y esperar hasta que tú seas uno para pararte frente a ellos. Por supuesto, no fui a ningún lado, ¿ya? Pero claro, yo tuve la suerte de tener a alguien que me agarrara el pescuezo y me dijera, stop, ¿ya? A veces uno no tiene esa oportunidad, los padres no están en ese. Entonces es bueno tener personas que te aconsejan bien y escucharlas. Personas con experiencia y si te dice no lo hagas. Porque la tentación, como dices tú, a veces uno está de moda, ¿ya? Entonces, no, que la oportunidad. Nuestro medio es muy pequeño, donde una oportunidad se te puede dar, pero al mismo tiempo las puertas, cuando se cierra todo el medio. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Ya? Todo el mundo se conoce, es como una gran familia. Entonces hay que tener cuidado de tener una constancia y cada paso muy sólido, ¿ya? Mirando a la orquesta con comodidad. Es decir, sí, ustedes están aquí y yo estoy aquí. Ahora, esto no quita que tenemos que darle oportunidades a nuestros jóvenes directores. Y en eso quiero ser muy enfático. La orquesta alemana, eso lo explicaba Pasquier, entendieron el rol que ellos tienen en encontrar a estas personas y ayudar a pasar este vacío que se produce entre la formación, fin de la formación y la parte profesional. Porque, claro, es que ¿dónde dirigió? No, es que estaba formado, pero ¿dónde dirigió? No, entonces no lo podemos, nosotros no podemos, claro, yo entiendo el director del teatro no va a asumir un riesgo si tiene a los abonados detrás, ¿no es cierto? Claro. Pero tenemos que buscar soluciones creativas para encontrar a estos talentos y decir, mira, todavía no está listo, pero démosle una beca, démosle 3 años, ¿ya? Y observemos lo que está haciendo. Hay casos muy excepcionales, como ya hablamos, pero en general yo creo que sería bueno para que no nos perdamos los talentos que pueden estar ahí escondidos y sin la motivación necesaria para continuar. Oye, vamos a la segunda audición. Nos trajiste un extracto también de una ópera que se llama Ainabamar. Claro,
que seguramente no conocen. No, para nada, primera vez que la oigo. Entonces, Ainada Mar es una obra de un argentino de La Plata que se llama Osvaldo Golijov, que ha incorporado una serie de elementos, una especie de mix entre flamenco, música electrónica, lírica, etcétera. Todo esto en el alero de la historia de Federico García Lorca. O sea, un ambiente español, pero con una estética más global. Y es muy impresionante lo que produce esa obra en el público cuando la escuchan. Mucho más que en la grabación, de hecho. La hicimos para el Bicentenario de Argentina, en el Teatro La Plata, y después la hice también en Bogotá. Y mi gran sueño es poder hacerla alguna vez en Chile. Incluso tiene, por ejemplo, la particularidad que las niñas del coro tienen que cantar como las chicas de Granada, tienen que usar un color nasal, así, muy, muy nasal. De hecho, a Golijov le tenía que decir, olvídense que están en el coro. No, pero maestro, es que van a estar nuestras colegas escuchando. Olvídense de eso. O sea, tienen que cantar con ese color. Y bueno, finalmente lo logramos. Así que es una obra que me acompañó, que he hecho ya 3 producciones. Y la hice en Sao Paulo también. Vamos a oírlo entonces.
Estamos de vuelta aquí entonces en La Belleza de Cantar. Rodolfo, ya estamos llegando casi al final del programa, pero antes de terminar quería preguntarte, bueno, obvio, ¿cómo ha sido este periodo COVID los últimos, bueno, 7 meses? Esa era la otra pregunta obligatoria del programa. Mira, como todo el mundo, creo que al principio había una mezcla como estar helado, no sé, como no saber qué va a pasar. Por un lado, pensando quizá esto entre semanas se termina, pero al mismo tiempo una vocecita que decía, esto creo que se viene difícil. La angustia de ser independiente y de decir, bueno, ¿y qué van a pasar con mi contrato? Pero de aquí a julio yo creo que no. Y bueno. Y así que era tal la cantidad de sobreinformación, de las noticias 24 horas, etcétera, etcétera, que paré con eso y por primera vez en años me senté verdaderamente a estudiar piano. De mi época de la universidad, que no había estado, me refiero, 6 horas estudiando piano diarias. Esa fue mi terapia. Primero, conectarme con lo que yo hago. Que decir, por último, no me importa, no le voy a tocar a ningún recital a nadie, pero yo necesito desconectarme de este bullicio intelectual. Y eso me ayudó a tranquilizarme. Eso mezclado con, por suerte en Suiza, nunca hubo un lockdown completo. Nosotros podíamos salir a caminar con Dani al borde del Rin y no se podía hacer nada especial, pero por lo menos tomar aire, ¿me entiendes? Y descubrí que había muchas personas esperando qué hacer con las clases. Entonces continuamos con un programa que se llama Los Virtuales, que ya lo había empezado el año anterior, y dije, voy a hacer un ciclo de estudio de la 9 Sinfonía de Beethoven. Y se inscribieron 65 personas, directores, todos. ¿De todo el mundo? Sí, de todo el mundo. Yo pensaba hacerlo en español, pero finalmente hice un curso en inglés también y hicimos un recorrido juntos de lo que era la partitura. Y fue increíble. Y después Dani me dijo, ¿por qué no? Tú a veces me has explicado cosas de los recitativos, cómo aprenderlo mejor. ¿Por qué no hace uno con cantante? Yo dije, ya, pero cantante, como si los cantantes quieren cantar, no quieren estar estudiando. Me dijo, no. Mira, hay un montón de cursos de canto ahí online, pero esto no hay. Hazlo, me dijo. Dije, pero será. Y dije, bueno, y con mucho temor, y la Fundación Lagarde, que me ha acompañado en esto, dije, ya, vamos. Y fíjate que se inscribieron los 18 o 20 cantantes, más los otros directores, los pianistas, e hicimos un curso dedicado a la trilogía da Ponte, Così, Boda de Fígaro y Don Giovanni. Y eso fue lo último que hice y terminó hace un par de semanas. ¿Y cómo ves el futuro cercano? ¿O cuáles son tus planes profesionales? Bueno, por ahora prácticamente 100% dedicado a enseñar, que eso ha continuado full. Todos los conciertos que yo tenía fueron amablemente postergados para el año próximo, lo cual uno casi lo tiene que agradecer, digamos. Sí, porque es mejor que al menos no se cancele. Claro, que no te digan chao y vamos a hacer otra temporada. Hay unos planes futuros importantes, pero no te voy a poder contar hoy día todavía. No, pero para otro programa. Claro, pero en relación con una orquesta en Chile. Así que... Fantástico. Ya, te vamos a cobrar la palabra. Ya, ahí cuando puedas... Que se comunique, que nos dé la premisa. Bueno, la premisa, perdón. Bueno, así que Rodolfo, ese es el resumen. llegamos a la hora ya del programa. Quiero agradecerte por habernos recibido en tu casa en Suiza, ¿cierto? A través de Zoom, que hacemos este programa. Y bueno, obviamente darte las gracias por todo lo que nos has contado y lo que has compartido con nosotros y tu tiempo sobre todo. Bueno, gracias a ustedes y continúen con esta labor porque es muy bonito conocer a veces a las personas sin frac, sin esta cosa tan formal que el público nos ve a veces, ¿no es cierto? Que finalmente estamos en la casa como todos ahora. Exactamente. Bueno, muchas gracias y a todos los auditores entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy como todos los domingos y los dejo invitados para el próximo domingo a las 11 de la mañana a un nuevo capítulo de La Belleza a Cantar
aquí en Radio Beethoven. Chao. En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Sperer.